Les traigo una nueva traducción de una historia basada en Invocando a Japón, pero ahora con China, de la mano del autor Kung Win 1, en fanficción. Espero les guste y también puedan apoyar al autor original. El nombre de la historia es Invocando a China. Capítulo 1. La invocación de la República Popular China. Las secuelas de la Tercera Guerra Mundial y el colapso de la Unión Soviética remodelaron el panorama geopolítico, empujando a China a una posición de dominio indiscutible en Asia y, pronto, en el mundo. Para el año 2029, el ascenso económico y militar de China era nada menos que extraordinario. El PIB del país, unos impresionantes 39.286 billones de dólares, había crecido consistentemente a una tasa anual del 3% desde 2016. Este gigante económico situaba a China casi un 50% por delante de los Estados Unidos, significando no solo prosperidad, sino un cambio sísmico en el equilibrio económico global. Con una asombrosa población de aproximadamente 1.601 millones de habitantes, el PIB per cápita de China se situaba en torno a los 24.555 dólares. Un testimonio de la mejora en los niveles de vida y del profundo impacto de sus reformas económicas meticulosamente ejecutadas. La economía de China no solo era vasta, sino que estaba profundamente integrada en el sistema global. Era un actor clave en organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio y el G20. China ejercía una influencia considerable sobre el comercio global y el discurso político, definiendo agendas y consolidando su papel como líder en la diplomacia económica. La iniciativa de la Franja y la Ruta, BRI, piedra angular de la política exterior de China, era mucho más que una serie de proyectos de infraestructura. Era una gran visión para redibujar las rutas comerciales globales, fomentar la interdependencia económica y afianzar la centralidad de China en la economía mundial. Para 2029, la BRI abarcaba continentes, con miles de kilómetros de vías férreas, autopistas y oleoductos que unían Asia, Europa y África bajo una extensa red de influencia china. Bajo el liderazgo de mano de hierro del presidente Hu Wenbo, China había aprovechado su poder económico para construir una presencia militar formidable. El presidente Hu, un estratega maestro y un nacionalista inquebrantable, veía el orden mundial occidental como el último obstáculo en la búsqueda de la hegemonía global por parte de China. Su visión de un nuevo orden mundial era tanto ambiciosa como agresiva, impulsada por una determinación singular de desmantelar la dominancia estadounidense y remodelar las relaciones internacionales para servir a los intereses chinos. En los años previos al 15 de noviembre de 2029, la estrategia militar de China experimentó una transformación significativa. El presidente Hu y su administración entendieron que el poder económico por sí solo no bastaría para lograr sus ambiciones. Un ejército modernizado y tecnológicamente avanzado era esencial para desafiar a las potencias occidentales establecidas. Así, China se embarcó en una campaña integral para reformar sus fuerzas armadas, con un enfoque particular en la Armada del Ejército Popular de Liberación, PLAN, que estaba destinada a desempeñar un papel fundamental en sus ambiciones estratégicas. El gasto militar aumentó drásticamente, con China asignando el 5% de su PIB, aproximadamente 1,964 billones de dólares, a la defensa. Esta asombrosa inversión no era meramente cuantitativa, representaba un salto cualitativo. Se priorizaron la tecnología de vanguardia, nuevos sistemas de armamento y una amplia infraestructura militar. La PLAN se convirtió en el foco central, transformándose en una fuerza naval de clase mundial equipada con portaaviones avanzados, buques de guerra furtivos, sistemas de misiles hipersónicos y una flota de submarinos de propulsión nuclear. Los avances militares de China no se limitaron al armamento físico. La administración del presidente Hu volcó recursos en la guerra electrónica, capacidades cibernéticas y sistemas de defensa impulsados por inteligencia artificial. La capacidad de la nación para librar una guerra en múltiples frentes, físico y digital, no tenía rival, convirtiéndola en un adversario formidable incluso para las coaliciones occidentales más poderosas. Los ejercicios militares se volvieron cada vez más ambiciosos, demostrando la disposición de China para proyectar poder mucho más allá de sus costas. A finales de 2029, el mar de China Meridional se había convertido en una zona fuertemente militarizada, efectivamente un lago chino, patrullado por flotas erizadas con el armamento más moderno. Reconociendo que la dominancia global requería más que poder militar, China buscó forjar alianzas con naciones que compartieran agravios contra Occidente. De manera silenciosa pero deliberada, China construyó una coalición de países alineados con su visión.
Irán, Corea del Norte, Venezuela y Siria surgieron como socios clave en esta alianza, cada uno aportando fortalezas y motivaciones únicas a la mesa. Irán, adversario de larga data de la influencia estadounidense en el Medio Oriente, vio esta coalición como una oportunidad para afirmar su dominio regional. Con sus avanzados sistemas de misiles y robustas fuerzas paramilitares, Irán se convirtió en una pieza clave de la estrategia de la coalición en el Medio Oriente. Corea del Norte, bajo su régimen beligerante, buscó aprovechar la alianza para expandir su influencia y amplificar sus capacidades nucleares. Venezuela, lisiada por las luchas internas y el colapso económico, se alineó con China con la esperanza de asegurar ayuda económica vital y apoyo militar. Siria, agotada por años de guerra civil, vio la asociación como un medio para reconstruir su fuerza y reclamar territorios perdidos. La estrategia de la coalición fue meticulosamente diseñada para golpear el corazón del poder occidental. Las capacidades de cada nación se integraron en un plan más amplio diseñado para desestabilizar las alianzas occidentales y explotar sus debilidades. Se pusieron en marcha planes para operaciones simultáneas dirigidas a nodos estratégicos críticos, con el objetivo de abrumar las defensas occidentales y crear aperturas para nuevos avances. En el Pacífico, el poder naval de la plan desafiaría la dominancia estadounidense, interrumpiendo rutas marítimas vitales y amenazando la seguridad de los aliados de Estados Unidos en la región. En el Medio Oriente, las fuerzas de Irán estaban listas para desatar el caos, atacando bases estadounidenses e infraestructura energética crítica. El arsenal de misiles y armas nucleares de Corea del Norte servía tanto de disuasivo como de herramienta de coerción. Mientras tanto, Venezuela y Siria tenían la tarea de sembrar la discordia en sus respectivas regiones, dispersando los recursos occidentales. Se tomaron medidas extensas para asegurar que los planes de la coalición permanecieran ocultos para la inteligencia occidental. La inversión de China en operaciones cibernéticas y guerra electrónica rindió frutos, permitiéndoles proteger sus intenciones tras capas de desinformación y engaño estratégico. Las comunicaciones encubiertas y las reuniones clandestinas entre los miembros de la coalición solidificaron sus planes, dejando a los analistas occidentales luchando por armar las piezas de la fragmentada inteligencia. A medida que se acercaba el 15 de noviembre de 2029, el mundo se tambaleaba al borde de una agitación monumental. Las potencias occidentales, aunque conscientes de la creciente influencia de China, no habían comprendido totalmente la escala o la coordinación del asalto inminente. Las meticulosas preparaciones y las alianzas forjadas por la administración del presidente Wu estaban a punto de ser sometidas a la prueba definitiva. El amanecer se asomó sobre Beijing el 15 de noviembre, proyectando largas sombras a través de la plaza de Tiananmen. En los salones de Songnanari, los máximos líderes de China se reunieron, sus rostros eran una mezcla de determinación y expectación. En todo el globo, en Teherán, Pyongyang, Caracas y Damasco, los operativos de la coalición estaban listos para desatar sus planes meticulosamente elaborados. El aire estaba cargado de tensión, una electricidad casi tangible que anunciaba la tormenta que se avecinaba. Una nueva era está a punto de comenzar. O tal vez no. En el corazón de Beijing, la atmósfera estaba cargada con una mezcla de anticipación y ansiedad. El gran salón del pueblo, con su arquitectura grandiosa y significado histórico, era esta noche el epicentro de la planificación estratégica donde el destino de las naciones podría decidirse. Dentro de una de sus salas más seguras, adornada con mapas y pantallas que mostraban movimientos militares en tiempo real, el presidente Wu Wenbo estaba a punto de profundizar en los detalles finales de un plan ambicioso que podría sacudir los cimientos mismos del orden internacional. La sala estaba llena con los altos mandos del liderazgo militar de China, cada individuo una pieza clave en la maquinaria estratégica del país. El general Liu Zhenli, jefe del Departamento del Estado Mayor Conjunto, permanecía rígido, su presencia inspiraba respeto. Su uniforme llevaba las insignias de su rango, pero era su reputación de brillantez estratégica lo que verdaderamente lo definía. Cuando el reloj marcó las 9, los ojos del presidente Wu, afilados y calculadores, recorrieron la sala. «Comencemos», anunció, su voz resonando con autoridad. «Presidente Wu», comenzó el general Liu, con voz firme y deliberada, «los últimos informes de inteligencia indican que los estadounidenses y la OTAN han intensificado su presencia militar significativamente. Se han desplegado 7 grupos de combate de portaaviones en Japón. Es la mayor concentración naval que hemos visto en esta región desde la Guerra Fría.
Además, el número de tropas de la OTAN en Corea, Japón y Filipinas ha alcanzado ya aproximadamente los 550.000 efectivos. El presidente Wu absorbió esta información, su mente calculaba las implicaciones. La escala masiva del despliegue militar occidental era una señal clara de su intención de contrarrestar cualquier movimiento agresivo de China. Sus pensamientos se dirigieron al posicionamiento estratégico de estas fuerzas, especialmente alrededor de Filipinas, un aliado clave de los Estados Unidos en el Pacífico. ¿Y qué hay del ejército filipino?, preguntó, su tono teñido de una mezcla de preocupación y curiosidad. El general Liu respondió rápidamente: Filipinas ha iniciado una movilización general. Además, los submarinos de Estados Unidos estacionados en Australia y Filipinas, junto con los submarinos rusos en Kamchatka, están preparados para bloquear potencialmente nuestras rutas marítimas. La mención de un bloqueo envió una ola de inquietud por la sala. La mente estratégica del presidente Wu ya estaba repasando escenarios, contraestrategias y las consecuencias potenciales de tal cerco. Anticipamos esta respuesta, declaró el presidente Wu, su voz ahora llena de una calma resuelta. El Ejército Popular de Liberación, EPL, está preparado para los desafíos que se avecinan. Hemos planeado nuestras contramedidas con precisión. El general San Jinmin, comandante de la Fuerza de Cohetes del Ejército Popular de Liberación, PLARF, dio un paso adelante. Su actitud era de confianza, un reflejo de la formidable fuerza que comandaba. Presidente, puedo asegurarle que la PLARF está plenamente operativa. Nuestro arsenal de misiles, que incluye más de 10.000 misiles antibuque, está listo para entrar en acción. Tenemos la capacidad de neutralizar cualquier amenaza naval planteada por Occidente. El presidente Wu asintió, con su confianza reforzada por la seguridad del general San. Se volvió hacia la gran pantalla satelital que mostraba las imágenes más recientes de la región. Sus ojos se detuvieron en el archipiélago filipino, un punto estratégico crítico. Esta es nuestra estrategia, comenzó el presidente Wu, su voz resonando en la habitación silenciosa. Iniciaremos un asalto coordinado en múltiples frentes. Nuestras fuerzas navales y aéreas atacarán a los grupos de combate de portaaviones, mientras que nuestras fuerzas de misiles apuntarán a instalaciones clave. También desplegaremos guerra cibernética y electrónica para desbaratar sus estructuras de mando. Mientras hablaba, los generales escuchaban atentamente, con sus estrategas listos con mapas y capas tácticas. El plan era integral, involucrando no solo operaciones de combate, sino también guerra psicológica y engaño estratégico. General Liu, continuó el presidente Wu, desplazando su atención hacia la frontera norte, la situación con Rusia es igualmente crítica. Desde que se unieron a la OTAN en 2012, han desplazado su enfoque militar hacia el este, particularmente después de la humillación del Tratado de Shanghái de 1992, cuando anexionamos el lejano oriente al sur del río Amur. El general Liu asintió. Sí, presidente. El ejército ruso tiene casi 700.000 tropas a lo largo del río Amur. Además, hay 2 divisiones de Estados Unidos en Kamchatka, lo que complica nuestra estrategia del norte. Para contrarrestar esto, decidió el presidente Wu, posicionaremos a casi 1 millón de tropas del EPL en Manchuria. Debemos estar preparados para cualquier escalada. La conversación giró entonces hacia el panorama geopolítico más amplio. La presencia de Estados Unidos en Singapur también está creciendo. Aunque India se mantiene neutral por ahora, no podemos ignorar la posibilidad de que se pongan del lado de Occidente. Necesitaremos reforzar nuestras alianzas con Pakistán y Myanmar, planeó Wu. El general Liu añadió. La membresía de Kazajistán en la OTAN es otra preocupación. El ejército de la UE podría atacar nuestra área autónoma de Xinjiang. Debemos fortificar nuestras posiciones en Asia Central y Afganistán. La discusión se amplió para incluir las alianzas de China en el Medio Oriente. Nuestros socios en Irán, Siria e Irak son fundamentales. Necesitarán apoyo adicional para bloquear eficazmente a Arabia Saudita y los estados del Golfo. Un ataque aéreo de los F-35 israelíes también es muy probable. Debemos mejorar nuestras defensas de misiles tierra-aire en esas regiones, esbozó el presidente Wu. Luego se dirigió al hemisferio occidental. Estamos listos para desplegar bombarderos H-20 y misiles balísticos intercontinentales, IRM, móviles en Venezuela y Nicaragua como una amenaza directa al territorio continental de Estados Unidos. También fortaleceremos nuestra posición en Libia y Egipto para presionar a la UE. La sala era un hervidero de planificación meticulosa.
Cada general tomaba notas, analizaba y se preparaba para el complejo ballet de maniobras militares que estaban a punto de orquestar. Los mapas se marcaban y las pantallas digitales se actualizaban con datos en tiempo real. Pero entonces, sin previo aviso, un destello de luz cegador envolvió la habitación, lo suficientemente intenso como para borrar momentáneamente todo sentido del tiempo y el espacio. Los generales, incluido el presidente Wu, quedaron aturdidos, mientras sus ojos se ajustaban a la repentina oscuridad que siguió. Cuando la luz se disipó, el tiempo reanudó su curso. Los ojos del presidente Wu recorrieron la habitación, observando las expresiones desorientadas de su personal. ¿Qué acaba de pasar?, exigió, con la voz cargada de urgencia. El general Liu, sacudiendo la cabeza confundido, respondió: «Yo no estoy seguro, presidente. Algo extraordinario ha ocurrido, pero aún no puedo comprender su naturaleza». Su atención fue atraída hacia la pantalla satelital, que ahora mostraba una imagen que desafiaba toda creencia. Filipinas, junto con todo el continente de Asia, había desaparecido sin dejar rastro. Los límites geográficos antes familiares habían sido reemplazados por una extensión de océano abierto. La incredulidad de Wu era palpable. Su mente barajaba 1000 posibilidades, cada una más inverosímil que la anterior. «¿Qué demonios?», murmuró, lidiando con la magnitud de la situación. Las implicaciones de tal evento eran asombrosas. La sala quedó en un silencio sepulcral mientras la gravedad de su predicamento comenzaba a asimilarse. Los cálculos estratégicos, los planes cuidadosamente trazados, todo había quedado anulado por este fenómeno inexplicable. «Reúnan toda la inteligencia disponible», ordenó el presidente Wu, su voz cortando el silencio. «Necesitamos respuestas de inmediato. Volveremos a reunirnos en 1 hora. Debemos entender qué ha sucedido y cómo podemos adaptarnos a esta nueva realidad». Mientras los generales se dispersaban para cumplir las órdenes de Wu, sus mentes estaban inundadas de incertidumbre y aprensión. La inesperada desaparición de todo un continente había sumido a China en un estado de profunda desorientación. El destino de la nación, ahora aislada en medio de un océano inexplorado, pendía precariamente de un hilo. En la tranquila soledad de su oficina, el presidente Wu se encontró reflexionando sobre una conversación anterior con su nieto. El niño había hablado de mundos fantásticos y fenómenos inexplicables, cuentos de reinos más allá de la comprensión. ¿Podría ser posible que China hubiera sido transportada a un mundo nuevo y desconocido? La noción parecía absurda, pero la evidencia en la pantalla era innegable. A medida que la realidad de su situación se asentaba, el presidente Wu se dio cuenta de que las pruebas venideras pondrían a prueba la resolución de la nación como nunca antes. El destino de China estaba entrelazado con los misterios de este extraño nuevo mundo, y los desafíos futuros exigirían no solo fuerza militar, sino también ingenio y resiliencia. La saga de la aventura Isekai de China apenas comenzaba. El viaje hacia este reino inexplorado revelaría no solo los límites de la resistencia humana, sino también el potencial ilimitado de descubrimiento y adaptación. Los capítulos siguientes de esta narrativa extraordinaria definirían el futuro de China y del mundo más allá. Fin del capítulo 1. El link a la historia del autor estará en la descripción.